Pasemos a resolver el problema 1 del seminario 4. Cuando un capilar de vidrio se introduce en agua, vamos a coger este capilar y lo introducimos en agua a 20 grados, este asciende a una altura de 20 centímetros. Por el contrario, cuando dicho capilar se introduce en un líquido determinado, ¿vale?, del cual conocemos su densidad, 0,7 gramos centímetro cúbico, se observa que este asciende a una altura de 0,15 metros, o lo que es lo mismo, 15 centímetros. ¿Vale? Sabiendo que forma un ángulo de contacto de 0 grados, ¿cuál es la tensión superficial de dicho líquido? ¿De acuerdo? Para resolver este problema nos basaremos en la ley de Jurín, que nos determina la altura de ascenso por capilaridad. ¿De acuerdo? Se asume que es un capilar y por lo tanto es de tamaño circular, y según la ley de Jurín la altura de ascenso vendrá dado por 2 veces el valor de la tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto del líquido con el sólido, partido la densidad del líquido por la gravedad por el radio de dicho capilar. Bien, procedamos a aplicar dicha ecuación al líquido problema, ya que nos solicita la tensión superficial de ese líquido. ¿Vale? Entonces, la altura de ascenso, que son 15 centímetros, luego miraremos el valor de las unidades oportunas, será igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto partido la densidad de dicho líquido por la gravedad por el radio. Vale. A partir de esta ecuación, ¿de acuerdo?, yo necesito obtener la tensión superficial, para lo cual el dato del ángulo de contacto es dato del enunciado, o sea que lo conocería. La gravedad 9,8 metros segundo cuadrado también es dato conocido. La densidad también me la da como dato del problema, pero no se me proporciona el tamaño de dicho capilar, ¿de acuerdo? El tamaño del radio del capilar no está en el enunciado. Para eso me plantea, ¿vale?, la situación con respecto al agua. Con respecto al agua me proporciona el dato de la tensión superficial, 0,073 newtons por metro. Conocemos la densidad, que son 1000 kilos metro cúbico, fijaros que me está dando en otras unidades a diferencia de las del líquido, ¿vale? Y si es un capilar de vidrio con respecto al agua y a 20 grados centígrados, también es conocido, se puede buscar en bibliografía, que el ángulo de contacto es de 0 grados. ¿Vale? Entonces, si planteamos la ley de Jurín para este caso, la altura de ascenso, que en este caso son 20 centímetros, será igual a 2 veces la tensión del agua por el coseno del ángulo de contacto partido densidad del agua por gravedad por radio del capilar. Notemos que este capilar es el mismo que con el líquido problema, por lo tanto esa incógnita será la misma. Para este caso, ¿vale?, conocemos la altura, conocemos la tensión superficial, ¿vale?, conozco la densidad, conozco el ángulo de contacto, ¿vale?, conozco la gravedad, por lo tanto despejaremos el radio y con ese radio nos iremos a la ecuación correspondiente al líquido para poder resolver la tensión superficial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tratamos con el agua, ¿vale?, si tratamos con el agua, despejamos de la ecuación de la ley de Jurín el radio, entonces el radio será igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto partido la altura por la densidad y por la gravedad, ¿de acuerdo? El radio ha pasado al otro lado de la ecuación, esto pasa aquí y la altura pasa abajo dividiendo, ¿vale? Y por lo tanto sustituimos todos los valores. El radio será igual a 2 veces la tensión superficial, 0,073 newtons por metro, por el coseno del ángulo de contacto, que son 0 grados, y por lo tanto esto vale 1, partido la altura, 0,2 metros, por la densidad, 1000 kilos metro cúbico, por la gravedad, que son 9,8 metros segundo cuadrado. Todas las unidades se corresponden con el sistema internacional, por lo tanto el radio vendrá dado al sustituir con la calculadora en metros. Por lo tanto, 2 por 0,073 partido 0,2 partido por 1000 y partido 9,8, ¿vale?, me proporciona un tamaño de capilar muy pequeño, 74,49 por 10 elevado a menos 6 metros, vamos, casi aproximadamente 75 micras. ¿Vale? Con este resultado,
nos vamos a la ecuación de la ley de Joule correspondiente al líquido, ¿vale? Que era H' es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto partido su densidad por la gravedad y por, ya no voy a poner R', pongo el radio que es el mismo, ¿vale? Y a partir de esta ecuación despejamos la tensión superficial, que será igual a H' por la densidad prima por la gravedad por el radio partido 2 veces el coseno del ángulo de contacto, ¿vale? Sustituyendo numéricamente todos los valores y teniendo en cuenta las unidades, llegaremos al siguiente resultado. La altura son 15 centímetros, o sea, 0,15 metros, por la densidad eran 0,7 gramos centímetro cúbico, eso es equivalente a 0,7 por 10 elevado a menos 3 kilos, un gramo son 0,001 kilos, dividido, y un centímetro cúbico, metros cúbicos, es 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. O sea que, realizando esta operación, se me queda en 700 kilos metro cúbico. Pues por 700 kilos metro cúbico por 9,8 metros segundo cuadrado, ¿vale? Y ahora falta multiplicarle por el radio que hemos obtenido previamente, de 74,49 por 10 elevado a menos 6 metros. Todo eso va dividido por 2 veces el coseno del ángulo de contacto, que es 0 grados, y por lo tanto este término también es 1, ¿vale? Sustituyendo todas las operaciones, 0,15 por 700 por 9,8 por 74,49 por 10 a la menos 6, todo eso dividido por 2, me queda un resultado de 0,038, si queremos un decimal más, 3 newtons.